Lectura de la Epístola a los Efesios del Santo Apóstol Pablo. Capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por designio de Dios, a los miembros del pueblo de Dios que residen en Éfeso y creen en Cristo Jesús. Que Dios, nuestro Padre, y Jesucristo, el Señor, les concedan gracia y paz. Alabemos a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Cristo nos ha bendecido con toda suerte de bienes espirituales y celestiales. Él nos ha elegido en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que nos mantengamos sin mancha ante sus ojos, como corresponde a consagrados a Él. Amorosamente nos ha destinado de antemano, y por pura iniciativa de su benevolencia, a ser adoptados como hijos suyos mediante Jesucristo. De este modo, la bondad tan generosamente derramada sobre nosotros por medio de su Hijo querido, se convierte en himno de alabanza a su gloria. Con la muerte de su Hijo, y en virtud de la riqueza de su bondad, Dios nos libera y nos perdona los pecados. ¡Qué derroche de gracia sobre nosotros, al llenarnos de sabiduría e inteligencia y darnos a conocer sus designios más secretos! Los designios que benévolamente había decidido realizar por medio de Cristo, llevando la historia a su punto culminante y haciendo que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, recuperen en Cristo su unidad. El mismo Cristo, en quien también nosotros participamos de la herencia a la que hemos sido destinados de antemano, según el designio de Dios, que todo lo hace de acuerdo con los planes de su libre decisión. Así nosotros, los que habíamos puesto nuestra esperanza en el Mesías, nos convertiremos en himno de alabanza a su gloria. Y también ustedes, los que han escuchado el mensaje de la verdad, la buena noticia de salvación al creer en Cristo, han sido sellados con el Espíritu Santo prometido, que es garantía de nuestra herencia, en orden a la liberación del pueblo adquirido por Dios, para convertirse en himno de alabanza a su gloria. Por eso yo, al tener noticias de la fe que tienen en Jesús, el Señor, y del amor que dispensan a los creyentes, los recuerdo en mis oraciones, y no me canso de dar gracias a Dios por ustedes. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, a quien pertenece la gloria, les otorgue un espíritu de sabiduría y de revelación que se lo haga conocer. Que les llene de luz los ojos del corazón para que conozcan cuál es la esperanza a la que los llama. Qué inmensa es la gloria que ofrece en herencia a su pueblo, y qué formidable la potencia que despliega en favor de nosotros los creyentes, manifestada en la eficacia de su fuerza poderosa. Es el poder que Dios desplegó en Cristo al resucitarlo triunfante de la muerte y sentarlo en el cielo junto a sí, por encima de todo principado, potestad, autoridad y dominio, y por encima de cualquier otro título que se precie de tal, no solo en este mundo presente, sino también en el futuro. Todo lo ha puesto Dios bajo el dominio de Cristo, constituyéndolo cabeza suprema de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y, como tal, plenitud del que llena totalmente el universo. Capítulo 2. Tiempo hubo en que las culpas y pecados de todos ustedes los mantenían en estado de muerte,
era el tiempo en que seguían los torcidos caminos de este mundo y las directrices del que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, de ese espíritu que al presente actúa con eficacia entre quienes se hallan en rebeldía contra Dios. Así vivíamos también todos nosotros en el pasado, sometidos a nuestras desordenadas apetencias humanas, obedientes a esos desordenados impulsos del instinto y de la imaginación, y destinados por nuestra condición a experimentar, como los demás, la ira de Dios. Pero la piedad de Dios es grande, e inmenso su amor hacia nosotros. Por eso, aunque estábamos muertos en razón de nuestras culpas, nos hizo revivir junto con Cristo. La salvación es pura generosidad de Dios. Nos resucitó y nos sentó con Cristo Jesús en el cielo. Desplegó así ante los siglos venideros toda la impresionante riqueza de su gracia, hecha bondad para nosotros en Cristo Jesús. En efecto, ustedes han sido salvados gratuitamente mediante la fe. Y eso no es algo que provenga de ustedes, es un don de Dios. No es, pues, cuestión de obras humanas para que nadie pueda presumir. Lo que somos, a Dios se lo debemos. Él nos ha creado por medio de Cristo Jesús, para que hagamos el bien que Dios mismo nos señaló de antemano como norma de conducta. Recuerden, pues, que ustedes, paganos en otro tiempo por nacimiento y considerados incircuncisos por los llamados circuncisos, esos que llevan en su cuerpo una marca hecha por manos humanas, estaban en el pasado privados de Cristo, sin derecho a la ciudadanía de Israel, ajenos a las alianzas portadoras de la promesa, sin esperanza y sin Dios en medio del mundo. Ahora, en cambio, injertados en Cristo Jesús y gracias a su muerte, ya no están lejos como antes, sino cerca. Cristo es nuestra paz. Él ha hecho de ambos pueblos uno solo. Él ha derribado el muro de odio que los separaba. Él ha puesto fin en su propio cuerpo a la ley mosaica, con sus preceptos y sus normas, y ha creado en su propia persona, con los dos pueblos, una nueva humanidad, estableciendo la paz. Él ha reconciliado con Dios a ambos pueblos por medio de la cruz. Los ha unido en un solo cuerpo y ha destruido así su enemistad. Él ha venido a traer la noticia de la paz. Paz para ustedes, los que estaban lejos, y paz también para los que estaban cerca. Unos y otros, gracias a Él y unidos en un solo espíritu, tenemos abierto el camino que conduce al Padre. Ya no son, por tanto, extranjeros o advenedizos. Son ciudadanos de un pueblo consagrado. Son familia de Dios. Son piedras de un edificio construido sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas. Y Cristo Jesús es la piedra angular en la que todo el edificio queda ensamblado y va creciendo hasta convertirse en templo consagrado al Señor, en el que también ustedes se van integrando hasta llegar a ser, por medio del Espíritu, casa en la que habita Dios. Capítulo 3. Por todo lo cual, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por amor a ustedes, los de origen pagano, sin duda están enterados de la misión que Dios, en su benevolencia, ha tenido a bien confiarme con respecto a ustedes. Fue una revelación de Dios la que me dio a conocer el plan secreto del que les he escrito más arriba brevemente. Leyéndolo podrán comprobar cuál es mi conocimiento de ese plan secreto realizado en Cristo.
Se trata del plan que Dios tuvo escondido para las generaciones pasadas y que ahora en cambio ha dado a conocer por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Un plan que consiste en que los paganos comparten la misma herencia, son miembros del mismo cuerpo y participan de la misma promesa que ha hecho Cristo Jesús por medio de su mensaje evangélico, del que la gracia y la fuerza poderosa de Dios me han constituido servidor. A mí, que soy el más insignificante de todos los creyentes, se me ha concedido este privilegio: anunciar a los paganos la incalculable riqueza de Cristo y mostrar a todos cómo va cumpliéndose el plan secreto que desde el principio de los siglos se hallaba escondido en Dios, creador de todas las cosas. Así, por medio de la Iglesia, los principados y potestades de los cielos tienen ahora conocimiento de la multiforme sabiduría divina, según el proyecto que desde la eternidad quiso Dios realizar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a Él y mediante la fe, podemos acercarnos a Dios libre y confiadamente. No se sientan, pues, acongojados si me ven sufrir por ustedes. Considérenlo más bien como motivo de gloria. Por todo lo cual me pongo de rodillas ante el Padre, origen de toda paternidad, tanto en el cielo como en la tierra, y le pido que, conforme a la riqueza de su gloria, su Espíritu los llene de fuerza y energía hasta lo más íntimo del ser. Que Cristo habite, por medio de la fe, en el centro de la vida de ustedes y que el amor les sirva de cimiento y de raíz. Serán así capaces de entender, en unión con todos los creyentes, cuán largo y ancho, cuán alto y profundo es el amor de Cristo, un amor que desborda toda ciencia humana y los colma de la plenitud misma de Dios. A Dios que, desplegando su poder sobre nosotros, es capaz de realizar todas las cosas incomparablemente mejor de cuanto pensemos o pedimos. A Él la gloria en Cristo y en la Iglesia, de edad en edad y por generaciones sin término. Amén. Capítulo 4. Así pues, yo, prisionero por amor al Señor, les exhorto a que lleven una vida en consonancia con el llamamiento que han recibido. Sean humildes, amables, comprensivos. Sopórtense unos a otros con amor. No ahorren esfuerzos para consolidar, con ataduras de paz, la unidad, que es fruto del Espíritu. Uno solo es el cuerpo y uno solo el Espíritu, como una es la esperanza a la que han sido llamados. Solo hay un Señor, solo una fe, solo un bautismo. Solo un Dios que es Padre de todos, que todo lo domina, por medio de todos actúa y en todos vive. Cada uno de nosotros ha recibido el don en la medida en que Cristo ha tenido a bien otorgárnoslos. Por eso dice la Escritura: al subir a lo alto, llevó consigo prisioneros y repartió dones a los seres humanos. Si subió, como dice, ¿no supone que previamente había bajado a lo profundo de la tierra? El mismo que bajó es el que ha subido a lo más alto de los cielos, a fin de llenar con su presencia el universo. Él es quien a unos ha hecho apóstoles, a otros profetas, a otros anunciadores del mensaje evangélico, a otros encargados de dirigir y enseñar a los fieles. Capacita así a los creyentes para que desempeñen su ministerio y construyan
el cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad propia de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que seamos personas cabales, hasta que alcancemos en madurez y plenitud la talla de Cristo. Dejemos, pues, de ser niños zarandeados por las olas y arrastrados a la deriva por cualquier doctrina seductora, a merced de esa gente maestra en las artimañas del error. Vivamos, en cambio, con autenticidad en el amor, y esforcémonos por crecer en todo, puesta la mira en aquel que es la cabeza, Cristo. Él es quien hace que el cuerpo entero, bien ensamblado y unido mediante el conjunto de ligamentos que lo alimentan según la actividad propia de cada miembro, vaya creciendo como tal cuerpo de modo que se construya a sí mismo en el amor. Esto es, pues, lo que les digo y recomiendo en nombre del Señor. No se comporten más como los paganos, dejándose llevar por sus criterios sin consistencia. Ellos tienen la inteligencia embotada y viven lejos de Dios, por cuanto son ignorantes y duros de corazón. Han perdido el sentido del bien y se han entregado al vicio y a toda suerte de impureza y de avaricia. Pero no es eso lo que ustedes han aprendido sobre Cristo, porque sin duda les han hablado de Él y, en conformidad con la auténtica doctrina de Jesús, se les ha enseñado como cristianos a renunciar a la antigua conducta, a la vieja condición humana corrompida por la seducción del placer. Así que den lugar a la renovación espiritual de la mente y revístanse de la nueva criatura, creada a imagen de Dios, en orden a una vida verdaderamente recta y santa. Así que destierren la mentira y que cada uno sea sincero con su prójimo, ya que somos miembros los unos de los otros. Si alguna vez se enojan, que el enojo no llegue hasta el punto de pecar, ni que les dure más allá de las puertas del sol. Y no den al diablo oportunidad alguna. Si alguno robaba, no robe más, sino que se esfuerce trabajando honradamente con sus propias manos para que pueda ayudar al que está necesitado. No empleen palabras groseras. Usen un lenguaje útil, constructivo y oportuno, capaz de hacer el bien a los que los escuchan. No causen tristeza al Espíritu Santo de Dios, que es en ustedes como un sello que los distinguirá en el día de la liberación. Nada de acritud, rencor, ira, voces destempladas, injurias o cualquier otra suerte de maldad. Destierren todo eso. Sean en cambio bondadosos y compasivos los unos con los otros, perdonándose mutuamente como Dios los ha perdonado por medio de Cristo. Capítulo 5. Puesto que son hijos amados de Dios, procuren parecerse a Él y hagan del amor su norma de vida, pues también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Y en cuanto a la lujuria, a cualquier clase de impureza o a la avaricia, ni siquiera se menciona entre ustedes. Así deben comportarse los creyentes. Y lo mismo digo de las obscenidades, conversaciones estúpidas o indecentes, cosas todas que están fuera de lugar. Lo de ustedes es dar gracias a Dios. Tengan bien entendido que ningún lujurioso, ningún indecente, ningún avaro, la avaricia es una especie de idolatría, tendrá parte en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras falaces. Estas son precisamente las cosas
que encienden la ira de Dios sobre quienes se niegan a obedecerle. ¿Quieren también ustedes ser cómplices suyos? En otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz al estar unidos al Señor. Pórtense como hijos de la luz, cuyos frutos son la bondad, la rectitud y la verdad. Hagan lo que agrada al Señor y no tomen parte en las estériles acciones de quienes pertenecen al mundo de las tinieblas. Desenmascaren más bien esas acciones, pues hasta vergüenza da decir lo que esos tales hacen escondidas. Pero todo cuanto ha sido desenmascarado por la luz queda al descubierto, y lo que queda al descubierto se convierte a su vez en luz. Por eso se dice: despierta tú que estás dormido, levántate de la muerte y te iluminará Cristo. Estén, pues, muy atentos a la manera que tienen ustedes de comportarse, no como necios, sino como inteligentes, y aprovechen cualquier oportunidad, pues corren tiempos malos. Así que no sean irreflexivos. Al contrario, traten de descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y no se emborrachen, pues el vino conduce al libertinaje. Llénense, más bien, del Espíritu, y entonen entre ustedes salmos, himnos y cánticos inspirados. Canten y toquen para el Señor desde lo hondo del corazón, dando gracias siempre y por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Guárdense mutuamente respeto en atención a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos, como si se tratara del Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador del cuerpo, que es la Iglesia. Si pues la Iglesia es dócil a Cristo, séanlo también, y sin reserva alguna, las mujeres a sus maridos. Ustedes, los maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia. Por ella entregó su vida, a fin de consagrarla a Dios, purificándola por medio del agua y la palabra. Se preparó así una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni nada semejante, una iglesia santa e inmaculada. Este es el modelo según el cual los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Todo lo contrario, lo cuida y alimenta. Es lo que hace Cristo con su iglesia, que es su cuerpo, del cual todos nosotros somos miembros. Por esta razón, dice la Escritura, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ambos llegarán a ser como una sola persona. Es grande la verdad aquí encerrada, y yo la pongo en relación con Cristo y con la iglesia. En resumen, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y que la esposa sea respetuosa con su marido. Capítulo 6. Ustedes, los hijos, obedezcan a sus padres como procede que lo hagan los creyentes. El primer mandamiento que lleva consigo una promesa es precisamente este: honra a tu padre y a tu madre, a fin de que seas feliz y vivas largos años sobre la tierra. Y ustedes, los padres, no hagan de sus hijos unos resentidos. Edúquenlos, más bien, instrúyanlos y corríjanlos como lo haría el Señor. Ustedes, los esclavos, deben acatar con profundo respeto y lealtad de corazón las órdenes de sus amos temporales, como si de Cristo se tratara. No como alguien que se siente vigilado o en plan adulador, sino como esclavos de Cristo, que tratan de cumplir con esmero la voluntad de Dios. Presten sus servicios de buen agrado, teniendo como punto de mira al Señor
y no a la gente. Y recuerden que el Señor recompensará a cada uno según el bien que haya hecho, sin distinguir entre amo y esclavo. En cuanto a ustedes, amos, traten a sus esclavos de igual manera. Prescindan de amenazas y tengan en cuenta que tanto ustedes como ellos pertenecen a un mismo amo, que está en los cielos y no se presta a favoritismos. Solo me resta desear que ustedes se mantengan fuertes, apoyados en el poder irresistible del Señor. Utilicen todas las armas que Dios les proporciona y así harán frente con éxito a las estratagemas del diablo. Porque no estamos luchando contra enemigos de carne y hueso, sino contra las potencias invisibles que dominan en este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal, habitantes de un mundo supraterreno. Por eso es preciso que empuñen las armas que Dios les proporciona, a fin de que puedan mantenerse firmes en el momento crítico y superar todas las dificultades sin ceder un palmo de terreno. Estén pues listos para el combate, ceñida con la verdad la cintura, protegido el pecho con la coraza de la rectitud, y calzado los pies con el celo por anunciar el Evangelio de la paz. Tengan siempre embrazado el escudo de la fe, para que en él se apaguen todas las flechas incendiarias del maligno. Como casco usen el de la salvación, y como espada la del Espíritu, es decir, la palabra de Dios. Y todo esto háganlo orando y suplicando sin cesar bajo la guía del Espíritu. Renuncien incluso al sueño, si es preciso, y oren con insistencia por todos los creyentes. Oren también por mí, para que Dios ponga en mis labios la palabra oportuna y pueda dar a conocer libre y valientemente el plan de Dios encerrado en ese mensaje evangélico, del que soy ahora un embajador encadenado. Que Dios me conceda el valor de anunciarlo como debo. Para que estén enterados de cómo van mis cosas y de lo que estoy haciendo, los informará Tíquico, mi querido hermano y fiel ayudante en el Señor. Se lo envío precisamente para que tenga noticias mías y para que al propio tiempo les levante el ánimo. Que Dios Padre y Jesucristo el Señor concedan a los hermanos paz, amor y fe, y que la gracia acompañe a cuantos aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor indestructible.